¿Te imaginas luchar toda una noche? Pero no contra un enemigo visible, no contra un adversario de carne y hueso, sino contra Dios mismo. No fue una guerra, no fue una prueba de fuerza, fue una confrontación espiritual profunda que cambió la vida de un hombre y el destino de todo un pueblo. Hoy te voy a contar la historia de Jacob, el hombre que luchó con un ángel por una bendición. Pero vamos a verla desde un ángulo que casi nadie explica. No fue un acto de rebeldía, sino el momento en que Dios tiene que romper a un hombre para poder bendecirlo de verdad. Esta historia no habla solo de Jacob, habla de ti, habla de mí, de nuestras luchas internas y de por qué, a veces, Dios permite noches muy largas antes de darnos una nueva identidad. Quédate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves tus propias batallas. Para entender esta escena tan poderosa, primero tenemos que entender quién era Jacob San su nombre. En hebreo, Jacob significa literalmente suplantador o el que toma por el talón. Una descripción perfecta de su carácter. Jacob no era un héroe espiritual de manual. Desde el vientre de su madre ya estaba peleando con su hermano gemelo Esaú, y a lo largo de su vida su nombre fue su biografía. Engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Engañó a su padre Isaac, que ya estaba ciego y anciano, para robarle la bendición que le correspondía a su hermano. Y como la vida muchas veces nos devuelve lo que sembramos, él mismo fue engañado repetidamente por su tío Labán, por quien trabajó durante 20 años. Jacob era un hombre que vivió huyendo, siempre mirando por encima del hombro, escapando de las consecuencias de sus propias decisiones. Era un maestro de la manipulación, de la estrategia humana. Y aquí llegamos al momento clave. En Génesis capítulo 32, Jacob, después de 2 décadas, está regresando a su tierra natal. Pero hay un problema gigantesco con su hermano Esaú, a quien engañó y de quien huyó. Viene a su encuentro con 400 hombres. Humanamente hablando, esto era una sentencia de muerte. Jacob sabe que no tiene escapatoria. Frente a esta crisis, hace todo lo que un hombre astuto haría. Primero, ora a Dios, recordándole sus promesas, pero su miedo es palpable. Luego, intenta apaciguar a su hermano, enviando oleadas de regalos a cabras, ovejas, camellos, una fortuna en ganado. Además, divide su campamento en 2, pensando que si Esaú ataca a uno, quizás el otro pueda escapar. Jacob está usando todas sus cartas, todas sus estrategias, pero entonces sucede algo inesperado. Después de enviar a toda su familia y posesiones al otro lado del arroyo, el texto dice algo simple pero profundo. Y Jacob se quedó solo. Es en ese momento, cuando ya no tiene a nadie a quien manipular, ninguna estrategia que ejecutar, ningún plan, ve que comienza la verdadera lucha. La batalla no era contra Esaú, era contra sí mismo y contra el Dios que finalmente lo había acorralado. El texto bíblico dice que Jacob luchó con un varón hasta el amanecer. Pero ¿quién era este misterioso luchador? La identidad de este ser es crucial para entender todo el pasaje. A medida que avanza el relato, Jacob mismo nos da la respuesta. Después del encuentro, llama a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, y declara Ansén, a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. No luchó con un simple hombre, ni con un ángel común. El profeta Oseas, siglos después, aclara aún más este misterio. En Oseas 12 dice que Jacob luchó con el ángel, y prevaleció, y que también contendió con Dios. La mayoría de los teólogos y estudiosos coinciden en que este evento fue una teofanía, una manifestación visible de Dios en forma humana, lo que muchos cristianos interpretan como una aparición de Cristo antes de su encarnación. Y aquí está el punto clave que a menudo se pasa por alto. El texto dice que este varón, al ver que no podía con Jacob, le tocó el encaje de su muslo y se lo dislocó. Pensemos en esto por un segundo. Si un simple toque fue suficiente para desarticular la cadera de Jacob, un hombre fuerte y acostumbrado al trabajo rudo, ¿realmente creemos que Dios estaba perdiendo la pelea? Por supuesto que no. Dios siempre tuvo el control absoluto de la situación. Entonces, la pregunta real es, ¿por qué luchar toda la noche? ¿Por qué permitir que Jacob prevaleciera? Porque Dios no estaba probando la fuerza física de Jacob, estaba exponiendo la condición de su corazón. Dios estaba agotando toda la energía, toda la autosuficiencia de Jacob, hasta que no le quedara nada más que aferrarse a él por pura desesperación. La lucha no era para que Dios ganara, era para que Jacob finalmente se rindiera. Ahora entendemos el verdadero sentido de esta lucha. Jacob no estaba peleando para vencer a Dios, estaba peleando para no tener que volver a ser el mismo. Por primera vez en toda su vida, en lugar de huir, de engañar, de negociar, se aferró. Su grito, no te dejaré si no me bendices, no es una demanda arrogante, es el clamor de un hombre que ha tocado fondo. Es la declaración de alguien que finalmente ha entendido que su verdadero problema no es Esaú con sus 400 hombres.
su verdadero problema es el mismo. Jacob se dio cuenta de algo increíblemente profundo. En si Dios no lo transformaba en ese momento, no importaba si sobrevivía al encuentro con su hermano, si salía de esa noche siendo el mismo Jacob, el suplantador, seguiría siendo un hombre roto, huyendo de sí mismo por el resto de su vida. Necesitaba una bendición que no fuera material, que no fuera una simple protección. Necesitaba un cambio de identidad. Y es en ese instante de máxima vulnerabilidad que Dios le hace la pregunta más poderosa de todo el relato: ¿cuál es tu nombre? Dios, que es omnisciente, obviamente ya sabía su nombre. La pregunta no era para que Dios obtuviera información, era para que Jacob hiciera una confesión. Al responder "soy Jacob", no solo estaba diciendo su nombre, estaba confesando su identidad. Estaba diciendo: soy el suplantador, soy el engañador, soy el que siempre ha manipulado las cosas para salirse con la suya. Ese soy yo. En esa respuesta humilde y honesta, Jacob finalmente se despojó de su orgullo y se presentó tal como era ante Dios. Y justo después de esa confesión, viene la herida que trae la bendición. El texto dice que el varón tocó el encaje de su muslo. Desde ese momento y por el resto de su vida, Jacob cojeó. Y esto es clave, algo que casi nunca se predica de esta manera. Dios no bendice a Jacob quitándole la herida, lo bendice dejándosela. Esa cojera se convirtió en un recordatorio perpetuo. Esa herida le recordaba cada día que ya no podía depender de su propia fuerza, de su propia astucia para caminar por la vida. Marcó el final de su autosuficiencia. Cada paso doloroso era un testimonio de que su fuerza ahora provenía de Dios. La herida no era un castigo, era la evidencia visible y permanente de un encuentro real que lo había transformado para siempre. A veces, hay bendiciones que solo pueden llegar a nuestra vida cuando algo en nosotros, como nuestra autosuficiencia o nuestro orgullo, se rompe y deja de funcionar como antes. Con la confesión hecha y la herida marcada, vino el cambio de identidad. Dios le dijo: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? Aunque a menudo se traduce como el que lucha con Dios, un significado más profundo es Dios prevalece, o el que persevera con Dios. Dios no cambió primero las circunstancias de Jacob, cambió quién era Jacob. El hombre que entra a Canaán para encontrarse con su hermano ya no es el mismo que huyó 20 años atrás. Ahora es Israel. Entra cojeando, vulnerable, sin sus viejas artimañas, pero completamente transformado por dentro. Y ocurre el milagro. Cuando se encuentra con Esaú, este no lo ataca, no busca venganza. La Biblia dice que Esaú corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y ambos lloraron. La verdadera batalla que Jacob necesitaba ganar no era la que temía con su hermano, sino la que tuvo en soledad con su Dios. Esta historia tan antigua nos enseña una verdad que puede ser incómoda, pero es profundamente liberadora. A veces, Dios no viene a rescatarnos de nuestros problemas de inmediato, viene a confrontarnos en medio de ellos. A veces, la noche más oscura y larga de nuestra vida no es un abandono, sino el vientre donde se está gestando una nueva identidad. Y a veces, la mayor bendición no consiste en ganar la pelea, sino en rendirnos sin soltar a Dios. Tal vez hoy te sientes como Jacob en esa noche. Estás luchando con tu pasado, con un error que no te deja en paz, con tu culpa o con un llamado que te parece demasiado grande. Sientes que Dios está en silencio, que la noche no termina. Quizás Dios no te ha soltado porque todavía no te ha escuchado decir tu verdadero nombre. Confesar tu debilidad y tu necesidad total de Él. Quiero dejarte con esta reflexión final. Y si esa lucha que estás viviendo ahora mismo no es un castigo, y si es precisamente el lugar, el penil, donde Dios quiere encontrarse contigo para cambiar tu nombre y darte una nueva identidad, si este mensaje te ha tocado, si ha hablado a tu corazón, te pido que le des un like a este video, lo compartas con alguien que necesite escucharlo y te suscribas al canal para más contenido como este, porque la Biblia no solo cuenta historias antiguas, nos revela quiénes somos realmente cuando nadie más está mirando. Gracias por acompañarme.